Amigos televidentes, muy buenos días. Como siempre, la gracia por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tendremos una sola entrevista. Lo usual sean dos, pero hoy tenemos una, y es con el buen amigo, el economista Daniel Toribio Marmolejos, una figura que no necesita mucha presentación. Fue secretario y ministro de Finanzas y después Hacienda, fue administrador general del Banco de Reservas y una figura de la política. Fue en su época dirigente del PLD y ahora de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Daniel. Buenos días, Linares. Gracias por invitarme. Antes de que empecemos la conversación correspondiente a esta entrevista, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Yo he estado dando seguimiento a los artículos que tú escribes en el periódico Hoy y que también los recibo vía la plataforma electrónica, WhatsApp. Y he visto que has tenido una posición un poco no, diría yo, muy crítica en torno al tema de la finanza pública. Tú incluso en uno de esos escritos como que dejaba entrever que aquí no se necesita más reforma, que aquí hay, como diría yo, impuestos aprobados suficientes como para una sostenibilidad en el aparato fiscal. Hay otras voces que cuestionan y dicen que no, que ya se necesita una reforma. No sé si es que ya el sistema se agotó el rendimiento en los aportes. Me gustaría que iniciáramos esta entrevista, esta conversación, hablando un poco de, así como en un estado de situación de la parte fiscal. Mira, la verdad es que yo no tengo un juicio drástico respecto al tema de la reforma. Yo lo que he planteado y sigo y sostengo es que una reforma, además de ser políticamente viable, tiene que ser también una reforma que la persona le dé credibilidad. Porque lo que pasa es, la pregunta es ¿para qué tú cobras impuestos? O sea, la gente tiene que esperar que se reditúe en beneficios para la misma sociedad. Y si tú notas, el gobierno se ha estado caracterizando con un incremento de los gastos corrientes, fundamentalmente. Y yo siempre pongo el ejemplo de los gastos corrientes con un viaje a Las Vegas. Tú coges una tarjeta, te vas a Las Vegas, gastas $4,000, $5,000 y tienes que pasar posiblemente 2 años pagando la tarjeta. Eso es un gasto corriente. Eso es distinto si ese dinero tú lo hubieras utilizado para una inversión, para una obra reproductiva. Entonces, una de las quejas fundamentales que nosotros tenemos es que el gobierno se ha descuidado con el gasto de capital y ha incrementado de manera desproporcionada el gasto corriente. Fíjate, y obviamente, y está gastando más que lo que le está ingresando, lo que genera un déficit que el año pasado fue del 3.45% del Producto Bruto Interno, que es ya mucho, porque el déficit se compensa con deuda. Y después volvemos a la deuda, pero hablando del tema fiscal propiamente dicho, tú tienes que darle señales a la población de que tú estás haciendo lo correcto del área del gasto. Tú tienes, por ejemplo, del lado presupuestario, del lado del gasto, tú tienes gastos que son muy fijos. Ya estamos hablando de un 26% de los pagos de intereses.
si tú le añades los subsidios al sector eléctrico. Cuarta parte. ¿Eh? Más de una cuarta parte. Si tú le añades el subsidio al sector eléctrico, si tú le añades los pagos de sueldos y salarios, o sea, hay una serie de gastos. Mientras que por el lado del gasto de capital, tú te das cuenta, por ejemplo, la gente dice, el gasto de capital, bueno, fue de tal porcentaje. Yo prefiero ver qué parte se dedicó. Inversión. Pero no solo a inversión, sino por parte del gobierno a inversión, me explico. Y eso es solo un 7% del presupuesto. O sea, lo que fue obras terminadas más obras en proceso solo representó un 7% del presupuesto. ¿Qué es lo otro? Transferencias. ¿A quiénes? Bueno, uno presupone de que parte de esas transferencias se están yendo a fideicomisos públicos. Por ejemplo, el caso de Pedernales, por ejemplo, los hoteles de Pedernales, que aunque la gente crea, no se hace con fondos privados, se hace con fondos públicos. Todo lo que se está invirtiendo en Pedernales, el sector privado, ni nacional ni internacional, ha puesto un solo centavo. No, porque la gente presupone de que eso es así. Lo que pasa es que hay un acuerdo. Un preacuerdo, que no es un acuerdo, de empresas hoteleras internacionales, de manejar los hoteles que tú construyas. Tú tienes que construir los hoteles y entregármelo en todas las condiciones. Entonces, si yo lo veo rentable, lo cojo. Fíjate que, por ejemplo, y solo voy para tratar de explicar lo que se está haciendo con el gasto de capital, los hoteleros, las cadenas hoteleras han dicho que sin aeropuertos ellos no operan hoteles en Pedernales. Por razones prácticas. Tú no puedes coger de Avenida de las Américas o de Punta Cana para Pedernales, después de haber viajado 8 horas en un avión, coger 6 más de carretera en carretera mala para que la gente dure 3 días o 4 días. Para quedarse ahí, porque el otro problema es que otras facilidades, amenidades tú le tienes que no sea quedarse ahí. Eso genera entonces que ellos digan, no, espérate, hay el aeropuerto y después hablamos. Entonces, el gasto de capital, una parte del gasto de capital se está yendo en ese tipo de actividades. Entonces, ese 7%, que es realmente lo que gasta el gobierno, tiene una dificultad también, que es la difusión de obras, las distintas obras que se construyen aquí. Una de mis quejas, y tú la has leído, es que el gobierno no concentra los recursos. Mira, si hay una obra, un monumento a la incapacidad, es la autopista Duarte. ¿Cómo así? Si tú coges desde el 9 hasta Bonao, tú puedes contar los hoyos. A mí me pichó en un hoyo una goma en la autopista Duarte. O sea, la autopista Duarte es ¿Y cuánto dinero? Decenas de miles de millones de pesos se han gastado en la autopista Duarte y nunca se termina. Muchos. Sí. Yo no recuerdo, ni podría contar las veces que se han tomado. A veces eran financiamientos con Banco Mundial. No, pero y del presupuesto, y no terminan. Pero, por ejemplo, tú piensas, y es el tema de terminar, por ejemplo, tú piensas en el monorriel de Santiago. Yo acabo de ver ahora que se señala que el monorriel va a estar listo a finales del 26, el de Santiago. Pero hace un año, o más de un año, vimos al presidente haciendo una prueba en el monorriel de Santiago. Pero el monorriel de Santiago todavía no se sabe por dónde va a pasar. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo pienso que recientemente ya se resolvió el problema de que va a pasar por debajo del monumento, aparentemente, de Santiago. Pero hay dificultades con la Universidad Católica Madre y Maestra. Porque la universidad, en una discusión que yo no le entiendo, está diciendo que, por ejemplo, no puede cortar parte de su terreno para el monorriel y eso. O sea, lo que te estoy diciendo con eso, hay obras que tú iniciaste y que no terminan, pero tampoco termina el centro de Santiago, el centro histórico de Santiago, ni el de San Francisco de Macorís. Ahí vi que el presidente fue
a supervisar la carretera de Navarrete, pero eso se ha anunciado mucho. Y además, en adición, Linares, ahora te dicen que van a hacer un monorriel en la capital. Terminen. O sea, los recursos que son escasos, utilícenlo en las obras que ya comenzaron. Nadie disperso ahora. Claro, por ejemplo, nadie sabe cuándo van a terminar el famoso muro, que más que un muro parece qué sé yo, un seto. La frontera. La frontera. Nadie sabe cuándo eso va a terminar. En todos los presupuestos siempre aparecen partidas, pero con financiamiento internacional incluso. Pero que no concluyen. O sea, el término es que no concluyen. Y inclusive en un artículo yo decía, señores, supervisen, hagan un control. Estas son las obras que nosotros para el 28 vamos a terminar. Y vamos a dedicar todos los recursos para terminar. La gente se sentiría mejor, más tranquila, que tú estés abriendo nuevos frentes sin tener los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, desde el punto de vista fiscal, hay que centrar el tema del gasto de capital. Y la gente tiene que percibir, si tú vas a hacer una reforma, percibir que los ingresos que tú le vas a dar, que nunca es de buena voluntad, porque recuérdate de aquella norma general que todo el mundo quiere que se paguen impuestos, pero el otro, lo pague el otro, no, tú no, sí que lo pague el otro. Entonces, para tú poder entender una reforma, tú requieres necesariamente que la gente perciba que hay un buen uso de los recursos en esas áreas. Entonces, el gobierno ha intentado hacer una reforma, fue un fracaso la primera, el amigo Magín llegó al puesto sobre la base de que iba a hacer una reforma, parecería ser que ya se le está haciendo tarde. Vamos a hacer una breve pausa, cómo no. Que cumplamos con unos compromisos comerciales y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Daniel Toribio Marmolejos. Tú, cuando hicimos la pausa, tú ibas a señalar, empezaste a decir como que parecería que para el ministro de Hacienda se le estaría haciendo tarde para una una reforma tan debatida, tan señalada, nunca se guarda, porque parece que aunque la retiren del ambiente, siempre ha quedado como dando vueltas. Pero cuando tú dices que se le está haciendo tarde, ¿cuál es la referencia? Porque usualmente yo una vez estuve chequeando, creo que era un trabajo que iba a hacer cuando yo escribía en los medios, en los diarios, que casi todas las grandes reformas que se han hecho han sido en los primeros, o que se han planteado, han sido en los primeros 1 o 2 años de una administración, no importa sea continuación, una del mismo presidente, pero siempre en ese periodo. No sé si a esa parte que tú te refieres, sí, porque después del segundo ya entra, pesa mucho la parte política y bueno. Sí, bueno, lo que pasa es también, ¿por qué la gente tiende a hacer las reformas cuando llegan al gobierno? Porque toda la reforma tiene un costo político. A alguien perjudica. Pero tú llegas con un activo político como resultado del proceso electoral. Tú estás en capacidad de consumir parte de tu activo político para, con los recursos que ingrese y con los trabajos que haga, poder recuperarlo a mediano plazo y dentro de tu proceso electoral. Si tú lo haces en un periodo que es un periodo ya saliendo, porque lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero que el gobierno no tiene ni siquiera 2 años, podría estar haciendo.
Lo que pasa, Linares, que una de las dificultades también es cuando, como llaman los norteamericanos, los presidentes se convierten en lame duck. Un lame duck es un pato cojo. Entonces, los presidentes que van saliendo, los norteamericanos le llaman lame duck. ¿Por qué? Porque ya comienza hasta la lealtad de separarse. O sea, porque no, ya tú no es mucho lo que me vas a ofrecer si estás saliendo. Entonces, eso genera también que tú no tengas un amplio apoyo, ni siquiera de tu colegionario, sobre un tema de esa naturaleza. Porque posiblemente algunos de ellos te incriminen de que tú estás haciendo eso para perjudicar tal o cual proyecto. Entonces, por eso es un tema de política muy delicado para poderlo hacer. Yo no digo que no se haga, yo no digo que no se pueda hacer. Yo lo que estoy diciendo es que es un tema que normalmente la gente lo hace a principios de gobierno. Entonces, claro, el gobierno creo que todavía tiene espacio para poder controlar el gasto. Hay una serie de gastos que tiene que limitarlo. Hay cosas que no requieren una reforma fiscal, por ejemplo, como el subsidio eléctrico. Es mucho dinero que va por ahí. O sea, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares como subsidio eléctrico. Entonces, esa es una cantidad de dinero que tú no requieres ir al Congreso. Sí requiere una voluntad política. Pero cuando se habla de la reforma, no es una reforma, no solo la que va al Congreso, sino aquella que tú puedes hacer desde la administración pública. Entonces tú tienes el tema de, por ejemplo, el sector eléctrico, pero tienes también, y tú tienes experiencia en la administración tributaria, es de ahí de donde venimos hace muchos años. Tú tienes experiencia en la administración tributaria, todavía hay espacio para mejorar la administración tributaria. Ojalá y se pueda. Por suerte, el ministro de Hacienda actual, Magín, ya tuvo una experiencia que pasó por la DGI y tal vez eso puede ser útil para poder hacer eso. Pero mira, a mí me da una gran preocupación lo siguiente. Yo he aprendido que si tú haces lo mismo, vas a tener los mismos resultados. O sea, tú no puedes esperar tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo lo mismo. Eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, el año pasado. Cuando la gente habla, por ejemplo, del potencial de crecimiento de la economía dominicana de un 5% y eso, y terminamos el año pasado con 2.1%. Y veo que el Banco Mundial estimó en 4.5%, después el Banco Central dice que no es 4.5, sino 4%, que CEPAL dice que 3.8%. Yo lo que me pregunto es, ¿qué cosas estamos haciendo para crecer así, distinto al 2025? ¿Puede darse? Sí, hay muchos acontecimientos de carácter internacionales. Por ejemplo, el año pasado nos ayudó mucho los precios del dólar, del oro, y además nos ayudó mucho el hecho de que los precios del petróleo estaban por debajo de las expectativas que teníamos sobre el precio del petróleo. Pero esas son casuísticas, o sea, son realidades que se dan que no necesariamente tengan una implicación permanente. No, no necesariamente se repitan. Así es. Entonces, en un escenario así, yo creo que las fuerzas productivas del país, el sector industrial, manufacturero, el sector agrícola y todo eso, hay que buscar un mecanismo de mejorar la productividad. Mis grandes temores son de que no estamos haciendo nada nuevo, de que el país va a mantener... Fíjate que por lo que pasó el año pasado, por ejemplo. Tú sabes, y eso todo el que tenga una formación económica lo sabe, que nosotros no competíamos con Centroamérica. Nosotros en Centroamérica nada más competíamos con Panamá. Panamá era el que crecía a niveles de nosotros. En un año llevaba unos puntos y otro año ahí vamos. El año pasado crecimos menos que todos los países de Centroamérica. Que todos, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, que todos.
Pero igual nos pasó con la inflación. El año pasado la inflación de nosotros nada más fue más alta, más baja que la de Honduras. Nosotros fuimos 4.95 y Honduras fue 4.98 la inflación. Pero si la inflación, por ejemplo, tú la llevas a alimentos y bebidas no alcohólicas, tú estás teniendo una inflación de casi un 9% el año pasado. O sea, todo esto te dice aquí que estamos ante un cóctel, ante una combinación de factores que obligan a repensar cómo debemos enfrentar el tema económico en la República Dominicana. Porque, insisto, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Los mismos resultados. Pero yo creo que sería conveniente hacer una segunda pausa comercial, porque hay algunas inquietudes que me han surgido por tus explicaciones, incluso comenzando. Una es que cuando tú hablas de que la justificación, que cómo percibe, porque si estamos en un esquema que dicen que hay una presión tributaria baja, pero la que se cobra, pero la que está planteada no es tan... Entonces, ¿cómo tú justificar nuevos impuestos, por ejemplo, si hay una alta evasión? Entonces, me gustaría que habláramos un poco. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Continuamos la conversación con el economista Daniel Toribio Marmolejo. Me decían los jóvenes que nos controlan aquí que ya entramos en el territorio de la sección Palpitar Económico. Sí. Y como ha sido una entrevista corrida, bueno, pues gracias por la aclaración y precisión. Como te señalaba, Daniel, en la parte de este segundo break. De la DGI. Es que el tema a veces, cuando se dice que hay una evasión cercana al 50% en los dos principales tributos que tiene la República Dominicana, y me refiero al impuesto al ITEVIS y al impuesto sobre la renta. Entonces, como que crea cierta resistencia en la gente. Dice, bueno, pero ¿y qué es lo que van para seguirme a mí que pago religiosamente o medianamente? Me van a seguir y entonces, ¿y qué va? Y van a incentivar, a premiar a los otros, porque si tú le creas más, es para que quieran todavía evadir más. Mira, ese es un tema recurrente en el análisis de lo que está pasando, digamos, en el sector tributario dominicano, que no solo es ese, no hay otro tema que también es recurrente, que también tiene que ver no solo con la evasión, sino también con los incentivos tributarios. Con la ilusión. Y con los incentivos, o sea, incentivos que son legales, está la evasión, la ilusión y los incentivos, que es una gran proporción. Y voy a ir por partes, voy a tratar el tema de los incentivos, porque yo creo que hay que revisar los incentivos tributarios en la República Dominicana. Hay sectores que ya tú no necesitas incentivarlo más. No necesita más apalancamiento. No necesita. Fíjate, por ejemplo, ¿cuál tipo de incentivo yo valoro? El incentivo, el que tú le das, en el caso de los impuestos de la renta, a la reinversión de utilidades. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te ganas 100, con los 100 tú puedes hacer varias cosas. Una de ellas es gastártelo en lo que tú quieras, comprar un yate, un avión, y la otra es reinvertirlo. Entonces mi criterio es que si tú lo reinviertes dentro de la economía dominicana, yo te permito el incentivo. Pero si tú lo utilizas en cualquier otra cosa, tú tienes que pagarme los impuestos. Entonces, en la República Dominicana, muchos de estos incentivos se han hecho perpetuos. Y quitarlo, siempre hay quejas de que no sé cuánto. Entonces, hay que tener, obviamente, que hay que tener delicadeza con eso, pero
hay un cierto nivel de madurez en algunos sectores que ya no obligan a tener esos incentivos, a menos que no sean para reinvertir dentro de la economía dominicana. En términos de elevación, una de las grandes cosas que ha permitido hoy en día la inteligencia artificial y la tecnología es poder utilizarla en la recaudación del gobierno. Ya hoy en día, como antes, no se trataba muchas veces de sacar, voy a fiscalizar a este y voy a fiscalizar a esto, sino trabajar con los grandes números, con la data, sacar comportamientos irregulares e incorrectos y perseguir fundamentalmente a aquellos que tienen un mayor nivel de evasión hasta que tú elevas o mejora los niveles de recaudatorio. El otro tema es aquella gente que no paga. Eso requiere también determinar quiénes son esos. Y posiblemente muchas veces la gente se hace de la vista ahora. Tú sabes, en algunas zonas turísticas, en algunas áreas profesionales, donde la gente te dice, págame en efectivo. No te aceptan tarjeta de crédito. Y obviamente tú podrás decir, y la excusa es la misma, no, que me cobran tanto, sí, pero eso se lo hacen a todo el mundo. A diferencia de si tú eres un asalariado, no tienes forma de salirle huyendo al impuesto sobre la renta. Entonces, yo pienso que todavía hay mucho espacio para cubrir en esa zona y ojalá y se pueda hacer, y ojalá y lo hagan, y lo digo desde una óptica, una gente que entiende que esas cosas hay que hacerlas, que hay que mejorarlas. Sigue habiendo muchos intereses en todo, porque si tú no quieres atacar intereses, no vayas a la administración pública. No, porque tú estás administrando primero los recursos públicos y segundo estás administrando conflictos e intereses. Entonces tú tienes que tener la suficiente voluntad política para poder ejercer tus funciones. Mira, yo pienso que si mejoramos en ese aspecto, a la población en eso y en el lado del gasto, a la población le podría haber razonable una reforma, digamos, en el mediano plazo. Pero si no, va a haber una voluntad, un rechazo político y social a esa medida. No se nota, insisto, desde el gobierno que se estén haciendo cosas nuevas. Yo no lo noto, tal vez alguien me lo puede decir, pero que tú digas, tal cosa es nueva. O sea, ¿qué en la sociedad tú ves que es nuevo? Es repetitivo, estamos haciendo lo mismo, y seguimos haciendo lo mismo, y seguimos haciendo lo mismo, y los resultados van a ser los mismos. Van a ser los mismos, sí. Van a ser los mismos. Sí. Porque a veces hay cosas que no son lo mismo, pero son mayores. Por ejemplo, cuando tú señalabas el tema del gasto corriente, que ya es prácticamente el 87% de la estructura del presupuesto. Sí. Pero, y también citaste el tema de los intereses, que ya son más de una cuarta parte de los gastos. Pero los gastos corrientes están muy compelidos, condicionados por el pago de los intereses, que son, ahí no hay flexibilidad, y son increciendo, porque en la medida que la deuda pública aumenta, se supone que el costo de la deuda, que son los intereses, también aumenta. Así es. Eso es un buen punto. Porque sucede que lo primero es que la deuda, hay dos componentes de la deuda en pesos y la deuda en dólares. La deuda en pesos está muy condicionada a la tasa de interés del país. La deuda en dólares a la tasa de interés en los mercados internacionales. Y obviamente, visto desde el lado de Hacienda, no desde el lado del Banco Central, lo correcto sería que tú te endeudaras en pesos, no en dólares. Porque si tú te endeudas en pesos, el riesgo cambiario lo corre el que tome el dinero prestado.
Toma. Si tú te endeudas en dólares, el riesgo cambiario lo corres tú. Entonces, de todas formas, en ambas situaciones estamos expuestos mucho, estamos exponiéndonos mucho al endeudamiento. Fíjate que, por ejemplo, ya la proporción del PIB es más alta en este año que en el año pasado y en los últimos dos o tres años está creciendo en función del Producto Bruto Interno. Algunos amigos del gobierno han señalado que es menos que en el 2020. Lo que pasa es que en el 2020 hay lo que los economistas llamamos el efecto denominador. ¿Qué es el efecto denominador? Tú cogiste mucha deuda, pero con un PBI bajito. Eso hace que el porcentaje sea más elevado. O sea, no fue que tú hiciste ningún esfuerzo. No, indudablemente. O sea, no es lo mismo dividir entre 100 que dividir entre 80. Si tú divides entre 80, el denominador es 80, que es el Producto Bruto Interno, la deuda, la proporción de la deuda te va a subir. Eso hace entonces, Linares, que tengamos que reflexionar sobre cómo vamos a enfrentar el tema de la deuda, porque eso es un problema muy serio. Y sigue latente. Sí, así es. Porque por eso usualmente, por ese tema, esa discusión es que tenemos que, o sea, que entrar usualmente en la deuda, o sí o si no, y en la reforma, porque si seguimos dependiendo de endeudamiento para financiar el presupuesto, entonces caemos. Eso es otro de los problemas. O sea, estamos financiando para gasto corriente. O sea, tú te estás yendo a Las Vegas. O sea, con el ejemplo anterior, para gastar, y no puede ser. O sea, mira, Linares, hay algunos elementos que perdón, que son de carácter internos, que hay que enfrentar. Por ejemplo, la economía en el sector externo más o menos se maneja bien. O sea, llega remesa, llega inversión extranjera, aunque una parte de ella solo son reinversiones en el país. El sector, las exportaciones crecen fundamentalmente oro y plata, o sea, y tenemos un sector entonces en el área externa bien. ¿Qué nos pasa en el sector interno? Vamos a hablar de eso en el próximo y último segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos ya la parte final de esta interesante conversación con Daniel Toribio Marmolejo. Tú señalabas que el sector externo de la economía ha estado medianamente bien, con precios del oro buenos, altos, un precio del petróleo relativamente... bueno, por debajo de lo estimado. De lo estimado, sí. Lo que significa una presión menos para la balanza. Y con la parte de los ingresos en buen desempeño, o sea, remesa, por lo menos en el primer mes, arrancaron bien. Los viajeros, visitantes, turistas también arrancaron con cifras récord. Se supone que las exportaciones también estén mejorando por los precios del petróleo, del oro que llegaron en su momento a superar los 5.000, pero han estado 4.900 y tanto, por ahí. Bueno, buena parte. Entonces, la economía deberá depender un poco de la parte interna. Entonces, bueno, el tema entonces está cómo moverla. Tenemos un tema que está limitando mucho, que es el sector de la construcción. No solo del área privada, del área pública, que ya lo estuvimos viendo con el tema del gasto del capital, sino también desde el punto de vista del sector privado.
yo he oído empresarios del sector de la construcción, de muchos elementos que están entrando en contra del desarrollo. Parece que hay un tema con la permisología que está retrasando. Hay un tema de la tasa de interés que sí, bien es verdad que ha ido bajando, pero ha ido bajando en una proporción menor que la de la tasa pasiva. O sea, los márgenes se han incrementado en el sector financiero y la tasa todavía no acaba de, digamos, de bajar significativamente. Pues recuerda que nosotros tenemos una limitación con el tema de las tasas, porque la tasa va a depender mucho de lo que esté haciendo en Estados Unidos la Reserva Federal. A pesar de que ahora parece que van a salir de Jerome Powell, el presidente. Sí, de la Reserva Federal, pero el que llega parecería ser que, aunque está nombrado por el presidente Trump, tampoco está tan claro de cuál va a ser la política. Va a depender mucho de los niveles de inflación que se estén presentando en la economía dominicana y de si se están generando los niveles de empleo que se están esperando. De todas formas, la República Dominicana tiene esa limitación. Entonces, la tasa de interés sigue estando elevada, pero además yo voy a trasladar un temor que parece ya muy común, es que en el sector privado se ha crecido muy rápido, se creció muy rápido en el área de la construcción. Y eso ha generado, y entonces tú no tienes una tasa de interés que sea competitiva, porque la tasa de interés no solo es para el constructor, sino también El adquiriente. el adquiriente. Entonces, si el adquiriente tiene que pagar tasas de interés elevadas, más los gastos de mantenimiento, que es como si fuera un alquiler. Una renta. Es una renta. Entonces, tú sopesas esas cosas y dices, ¿me puedo meter o no me puedo meter? Entonces, hay una clase media que nada más compra una casa. Hubo un momento donde que se estuvo comprando casa para alquilarlo en Airbnb, en esos tipos de alquileres. Hoy en día ya eso como que ha bajado los niveles de demanda en ese sector. Entonces, el área de la construcción tiene que reponerse. Hay que buscar los mecanismos, que si la permisología, que si la tasa de interés para estos sectores. Y por el otro lado, bueno, en el área del sector de la construcción del gobierno es una decisión de carácter política. Por el otro lado, hay que tratar de centrar mucha tecnología en el sector agropecuario. Hoy en día el sector agropecuario tiene que ser más tecnológico. O sea, ya hay gente que lo utiliza, pero una producción intensiva tiene que utilizar drones, inteligencia artificial. Bueno, o sea, el propio ministro de Agricultura es uno de los que utiliza esos sistemas modernos y cosas. claro, o sea, pero Él como empresario como privado. empresario privado, tú tienes que comenzar a generalizar el uso de este tipo de productos para una mayor productividad en el sector agropecuario. Igual sucede, digamos, en el sector industrial. Mira, Linares, es una reflexión que siempre he estado haciendo a este respecto. El país, la República Dominicana, tiene una gran oportunidad porque tiene la gente para eso, de dar un salto en términos del desarrollo. Pero eso requiere un nivel de concentración, de esfuerzo, en áreas como inteligencia artificial, robótica y eso. Y no lo digo porque el problema no es que si los chinos lo están haciendo, si nosotros tenemos no capitales para hacerlo. Nosotros creo que tenemos la gente y recursos no requiere mucho, requiere más nivel de preparación de la gente. Te voy a poner caso. Yo siempre digo, el Ministerio de Educación o de Salud debería apartar una parte de su presupuesto para concentrar 10 muchachos de ITLA, no sé cuánto, solamente para que vean qué cosas pueden aplicarse de inteligencia artificial en la República Dominicana. Mire, ya es normal, lo está haciendo el sector privado, Ya hay laboratorios que utilizan la inteligencia artificial para hacer los análisis de laboratorio. Y te lo dice. Nosotros lo utilizamos. ¿Por qué? Veamos claro. Ojalá y no me oiga ningún radiólogo. Pero la radiología, un radiólogo puede ver en su vida, ¿cuánto? 1000, 2000 radiografías.
pero una inteligencia artificial se puede ver millones de radiografías y determinar con con un cierto nivel de exactitud lo que tú tienes. Obviamente en el corto plazo va a tener que ser supervisado por un humano, pero yo creo que hay espacio suficiente y la verdad es que yo no veo que haya esa actitud en el país. Y no solo que no lo veo, ni siquiera en las universidades. O sea, yo hablo con médicos, por ejemplo, que dedican buena parte, y tienen que dedicarlo buena parte de su trabajo a la labor de oficina. O sea, tú tienes que escribir, hacer un reporte. Ya hoy en día hay software para eso. O sea, y hay una serie de cosas en las cuales nosotros podemos estar participando para poder incrementar la productividad, porque si no nos van, óyeme, otra gente no lo va a hacer por nosotros. ¿Sí? Y eso es un tema que tenemos que esforzarnos como dominicanos, como país, en incrementar la productividad en el sector manufacturero y en el sector agropecuario. También en la construcción. Yo no quiero que seamos con los chinos, pero si tú ves que acabo de ver que una empresa china acaba de construir en 26 horas un edificio no sé si de 8 plantas, o sea, y aquí no puede durar 5 años construyendo un edificio. Yo no estoy diciendo que tú lo hagas en 26 horas, pero por lo menos en 6 meses y no en 6 años. Entonces, hay cosas de esa naturaleza en el cual requiere capacidades. Yo creo que las tenemos jóvenes que si no están preparados se pueden preparar con mucha agudeza, con mucha habilidad e inteligencia suficiente como para nosotros dar el brinco, el salto en el país. Daniel, yo solo me resta darte las gracias por haber aceptado la invitación y creo que hemos llenado un espacio lo suficientemente explícito sobre la parte generalmente fiscal de la economía dominicana. Espero que el encuentro no sea tan tardío como ahora. No, está bien, muchas gracias. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.